Yo voy a estudiar durante un mes o mes y medio acerca de todas las partes del Nuevo Testamento en los Evangelios donde las mujeres tienen el protagonismo, porque estoy en gran manera asombrado de que cosas tan importantes que nos habla la Biblia, Dios se glorificó y utilizó a las mujeres para comunicarlo. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó, la persona primera que lo supo y la primera que lo recibió, la noticia, no fueron los hombres, aunque los apóstoles eran hombres, pero fue una mujer la que recibió la buena noticia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, había resucitado. Amén. Y durante la Biblia hay muchos pasajes donde nos hablan hechos tan relevantes como el que estuvimos hablando hace 2 semanas acerca de la mujer samaritana, cómo Dios la usó para traer un avivamiento. ¿Cuántas mujeres quieren ser instrumentos de Dios para traer avivamiento? Quiero decirles que nuestra comunidad cristiana, la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, estamos en 144 países, tenemos 85,000 iglesias, tenemos 10 millones de personas en nuestras comunidades. ¿Y saben quién fundó esta institución? Una mujer. La hermana Macpherson, una mujer en Los Ángeles, canadiense, que Dios llamó al ministerio. Dios la llamó para que le sirviera. Ella no quería estar al servicio de Dios porque era un tiempo en que ni siquiera el derecho a votar lo tenían las mujeres, menos a predicar públicamente. Y él decía, pero Señor, ¿no será que usted está como un poco equivocado? Yo soy de Canadá y Dios la llamó. Dios la llamó cuando se casó con el hermano, su primer esposo, porque luego quedó viuda. Se casa en Canadá, se va como misioneros a China, aunque se casa con un europeo. Se van como misioneros a China y a los pocos meses su esposo muere. Y ella queda embarazada, tiene su hijo, regresa de China y vuelve a Canadá a ser una campesina trabajadora como era, una mujer que amaba a Dios, pero que trabajaba en el campo, y allí el Señor la llamó. Y ella por años quiso no hacer parte de nada de ministerio, pero el Señor la llamaba. Y lo interesante que pasaba era que cuando ella compartía la fe, sin orar por los enfermos se sanaban. Y aún así ella evitaba por todos los medios posibles responder al llamado del Señor. Hasta que ese llamado, dice la Biblia, es como un fuego interior, amén, que no podemos evitar, que por más que tratemos de apagarlo es imposible. Ocurrió que ella responde al ministerio del Señor, deja su tierra de Canadá, comienza a recorrer Estados Unidos predicando el Evangelio, la gente se convierte, la gente se sana, llega a la ciudad de Los Ángeles y es la mujer más diferente de todas las mujeres de la ciudad de Los Ángeles. Estamos hablando de 1910, 1920. Ella pone un coche para hacer sus campañas y pone letreros acerca de la venida de Cristo, de la salvación en Jesús. Ella comienza a ser tan creativa en todo lo que hacía para Dios que inclusive Hollywood venía a la iglesia nuestra en Los Ángeles a mirar lo que ella hacía para pasarlo a sus películas. Miembros de nuestra iglesia que participaron por tiempo en nuestra iglesia fue Charlie Chaplin, Anthony Quinn. Todos esos actores estuvieron en nuestra iglesia y aprendieron. Anthony Quinn fue un joven del grupo de jóvenes de nuestra iglesia, una persona que aprendió su fe en nuestra comunidad, en la ciudad de Los Ángeles, en Angelos Templo. También esta mujer abrió camino y fue la primera mujer locutora del planeta Tierra. Comenzó a predicar el evangelio por la radio, se graduó y tuvo la primer diploma de una mujer sobre la tierra en poder predicar el evangelio vía radio. Esta mujer rompía todos los esquemas. Por el frente de la iglesia, ella tenía cosas extraordinarias y chistosas y creativas. Por el frente de la iglesia, en Angelos Templo, podéis ir algún día a Angelos Templo, pasaba mucha gente, era un sitio de mucha circulación de gente. Y ella era una mujer muy guapa, era una mujer muy elegante, y ella a veces tomaba una silla,
la ponía en medio de donde circulaba la gente, justo en la puerta de la iglesia, se subía y se quedaba un rato así, sobre la silla. Y pues la gente decía, una señora guapa, simpática, ¿qué hace? Y se reunía a la gente, se amontonaba la gente. De pronto ella lo que hacía era que se bajaba de la silla, cogía la silla, salía corriendo y se metía a la iglesia. Y extrañamente la gente lo seguía. Y los sugieres venían y cerraban la puerta. Y ella les predicaba el evangelio, se convertían y esa iglesia comenzó a crecer. Y todo porque una mujer se atrevió a hacer cosas que nunca pensó que nadie podía hacer, porque se puso en las manos del Señor. Hermanos, Dios es maravilloso con todos nosotros. Y yo durante unos días voy a estar hablando acerca de las mujeres en el Nuevo Testamento, el poder que Dios tiene a través de las mujeres, cómo Dios ha usado las mujeres de una forma tan poderosa y tan extraordinaria. Cuando yo vine este jueves vine y encontré ese montón de mujeres aquí, dije, wow, aquí está el avivamiento. Esas mujeres se llenan del Espíritu Santo y van a armarla, pero bien buena donde quiera que van a llevar a Jesucristo donde quiera que ellas van a caminar y van a ser testimonio para la gloria y la honra del Señor, amén. Entonces vamos a mirar varios sucesos en la Biblia que nos van a recordar acerca de lo que significa que cualquier persona, sea hombre o sea mujer, se ponga en las manos del Señor, amén. Lucas capítulo 36, versículo hasta el 50, Lucas 37, 36, 50. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, ¿una qué? Una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. 40. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, que son aproximadamente 50,000 euros al día de hoy. Y el otro 50, que sería el equivalente a 5,000 euros hoy en día. Y no teniéndose ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias te damos por estos eventos que nos hablan tanto, Señor, y describen tanto, no solamente la condición nuestra humana, sino tu poder, tu grandeza, tu corazón, tu carácter, Señor. Y podemos ver a Dios en cada una de esas acciones, Señor.
Gracias te damos en esta mañana. Pedimos que el Espíritu Santo de Dios precioso, Padre, grave con fuego tu palabra en nuestro corazón y en nuestro espíritu, Señor, de tal manera que esto produzca un cambio, una transformación de nuestro corazón y de nuestra mente a la imagen gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Jesús era cuestionado porque comía con los pecadores, pero en este caso no estaba comiendo con los pecadores, sino con un fariseo que era un religioso muy lleno de buena reputación. Los fariseos eran personas muy exquisitas en estudiar las Escrituras y la palabra de Dios. O sea, Jesús estaba con los pecadores, pero estaban con aquellos que decían que no eran pecadores, porque al fin y al cabo todos somos pecadores. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Están en la casa de Simón y Jesús es invitado por él a comer. ¿Y qué encontramos? Que Simón le recibe en su casa y comienza el momento de la reunión y de pronto en esa casa irrumpe una mujer. Una mujer que Lucas habla 2 veces y en otros pasajes creo que 2 o 3 veces que hace el énfasis que era pecadora. ¿Quién sabe cuál era su pecado? Porque hay mucha gente que hace distinción de pecados, ¿cierto? Alguien dijo, no cuestiones a los pecados de otros porque pecan de forma diferente a ti. O sea, los pecados son iguales. Solo que a esta mujer parece que la señalaban mucho. Pero esta mujer que era muy señalada, dice la Escritura, viene donde está Jesús y se tira a sus pies y comienza a enjuagar sus pies con lágrimas y a ponerle ese perfume. Ese perfume al valor de hoy en día, según el cambio, sería un valor de entre 8,000 y 10,000 euros. El valor de ese perfume que estaba en el recipiente de alabastro. Alabastro era una piedra que podía ser trabajada y allí las mujeres de Israel y de esa época guardaban su perfume para el día de su boda. Era como un pequeño caja de ahorros, porque también podía venderse. O sea, una mujer toda la vida trabajaba o hacía cosas, o sus padres o sus familiares le regalaban cosas y ella iba comprando perfume y lo iba guardando en ese depósito. Era como una hucha, podemos decirlo así, ¿cierto? De perfume, y las personas, en el caso de las mujeres, ahorraban sobre eso para cuando llegara el momento de casarse, en ellas pudieran tener ese ungüento para recrearse en su vida matrimonial con su esposo. Era como una fuente de ahorro, era una gran cantidad de dinero que representaba ese frasco de alabastro que contenía perfume. Y los estudiosos hablaban, yo saqué cuentas, hice traducciones, equivalencias, y el cálculo sería un perfume entre 8,000 y 10,000 euros hoy en día. Más que el Chanel 5, más que el Dolce & Gabbana, todos los, más que el pachulí del chino, en fin. Amén. O sea, valía mucho dinero, pero ¿qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo esta mujer? Dice que lo regó sobre Jesús y lo puso también y lavó sus pies con lágrimas, con sus cabellos, los secó y dio todo lo que ella amaba y tenía, que seguramente era todo su ahorro y todas que ella tenía podido ahorrar, toda su propiedad. Quizás no tenía más cosas de valor en su vida, sino ese perfume, pero Jesús lo valía. Jesús lo valía. En otro pasaje y en otro suceso, uno de sus discípulos dijo muy espiritual, ¿por qué este mal gasto? Lo hubiéramos podido vender y darlo a los pobres. Pero Jesús valía eso y vale mucho más. Él es digno de toda gloria y de toda honra. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que Jesús recibió de ella esta adoración y recibió de ella esta alabanza y de esta gratitud. Pero como siempre hay los que cuestionan. Simón dijo, si Jesús de verdad fuera profeta,
sabría quién es la mujer que lo está tocando. Esta mujer que le está tocando es pecadora. Si él fuera profeta, sabría lo que está pasando con él, porque el contacto físico, escuche bien, no era común entre los hombres y las mujeres en esa cultura, y ella le está tocando a Jesús y él permite que le toque y que enjuague sus pies con sus cabellos, sus lágrimas, su perfume y lo unja. Permite eso Jesús, pero Simón está cuestionando este acto de amor que hizo la mujer por Jesús. La escritura dice, hermano, que Jesús habló una parábola para Simón y le dijo, había un hombre que tenía 2 deudores. Uno le debía 50,000 euros y otro 5,000 euros. Y los 2 fueron perdonados. Simón, ¿cuál de los 2 ama más? Simón dijo, maestro, seguro que el que fue perdonado más deberá amar y estará más agradecido por el perdón que el Señor o este hombre acreedor ha hecho para su vida. Y le dijo igualmente Jesús, eso es lo que ha pasado hoy, Simón. Yo vine a tu casa y por cortesía y cultura, cuando alguien llegaba a casa de visita, en esa cultura salía un siervo y le lavaba los pies, los secaba y los preparaba, le daba para lavamiento de manos para que se sentara a la mesa. Pero Simón, ¿qué? Simón no hizo absolutamente ni lo básico de la cultura. O sea, Simón no apreciaba tanto a Jesús como esta mujer. Realmente esta mujer sí lo amaba, porque había sido, parece, grandemente, ¿qué? Perdonada, pero había sido grandemente pecadora y grandemente perdonada. Encontramos que cuando nosotros amamos, hacemos, ¿qué? Locuras. Todo cuando amamos. A veces el amor es ciego y tonto, ¿cierto? No, y clínicamente se dice que cuando uno está en ese estado de enamoramiento, la parte racional del cerebro deja de funcionar. De modo que a veces nos volvemos tontos, todos. Pero el amor de Dios, al perdón que le había ofrecido Jesús a esta mujer, provocó que ella pudiera poner en valor a la persona de Jesús. Quizás nunca más volvería a ver a Jesús. Y ella quería mostrarle toda su gratitud, todo su corazón a Jesús. Y por eso gastó ese perfume para adorar y para glorificar al Señor. Aquí hay 2 elementos. Está el elemento del creyente que sí cree en Jesús, pero que no hace nada por Jesús, que no valora tanto a Jesús. ¿Simón amaba a Jesús? Pues parece que sí, pero no tanto como para honrarlo. Pero esta mujer estaba loca por Jesús. Ella amaba al Señor. Y no estoy hablando de un amor humano, era la gratitud porque reconocía que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús había perdonado sus pecados. Hermanos, en nuestras iglesias tenemos mucha gente que asiste a las iglesias, pero que no están dispuestos a hacer nada por Jesús. No aman lo suficiente a Jesús como para traer una ofrenda. No aman a Jesús lo suficiente como para hacer lo mejor en sus vidas para Él. Siempre están buscando, cuando dan la ofrenda, buscan la moneda que está más en lo profundo del pantalón y la más pequeña, y si les sale un billete de 5 euros, reprenden al diablo. Porque siempre tienen un concepto de amor un poco extraño como Simón. Sí, Señor, ven a mi casa, pero no atienden, no valoran a Jesús, no tienen el reconocimiento de la persona de Jesús. Alguien dijo, el mayor desprecio es no hacer aprecio. Cuando no apreciamos lo suficiente a alguien, esa es la forma en que nosotros mostramos nuestro amor. Cuando hay aprecio, cuando valoramos a la persona. Simón no valoró a Jesús, pero esta mujer sí lo hizo. Hay gente que viene y en el momento de la ofrenda se pone a orar, pero es para no dar la ofrenda, ¿sí? Hay personas que hacen todo lo posible por evadir el presentar al Señor.
Y esto significaba un acto de alabanza y un acto de gratitud y un acto de adoración, hermanos. Porque no se puede adorar a Dios con las manos vacías. Solo diciendo aleluya, gloria a Dios, sí, eso está bien y es parte del culto racional. Pero por ejemplo la Biblia dice que cuando los reyes magos, si se puede decir así, o los sabios de Oriente vinieron a adorar a Jesús, dice la Escritura que se proscuneo, se tiraron al suelo y adoraron. Y la palabra griega de adoración fue proscuneo, que significa doblegarse, inclinarse, postrarse, reconocer, exaltar con palabras y exaltar con presentes. Y dice la Biblia que pusieron delante de Jesús oro, incienso y mirra. No existe la adoración de solo palabras. La adoración completa tiene que ver con palabras, con expresiones físicas, con exaltaciones, con reconocimiento, con humillación, pero también tiene que ver con lo que presentamos delante de Dios. Y miren, en la Biblia no existe el culto, no existe la adoración sin presentar algo delante de Dios. Dice la Biblia, no te presentarás ante el Señor tu Dios con las manos vacías. A veces las iglesias están llenas de Simón que no aprecian la presencia de Dios, que no aprecian la gloria de Dios. Que su amor solo consiste en venir y pensar que voy a recibir de Dios y no que voy a ofrecer yo a Dios. Y viven pensando en que si doy, no doy, que hermanos, es parte de nuestro culto racional. No son leyes, no son estatutos, no son cuotas. Es que es parte de nuestro culto y de nuestra adoración. Y lo más tremendo es que aquellos que no dan son como Simón, cuestionan a los que sí dan. Y están señalando a los que sí dan. Y no estoy hablando de dar solo dinero. Estoy hablando de los que dan tiempo. Los que se preocupan por la obra de Dios. Los que le dan a Dios con todo el corazón. Y allá dicen, mire, ese va a la iglesia y sirve gratis. No, no está sirviéndome ni a mí, ni a la comunidad. Le está sirviendo a Dios. Y cada uno lo que hacemos, no lo hacemos por el hombre. Hermano, lo hacemos por la gloria del Señor. Yo, por la gracia de Dios, la congregación me ha asignado un apoyo a mí y muy bueno. Y gracias a Dios por eso después de 35 años de trabajo. Y lo agradezco a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Pero aún así no pagaría mi trabajo. Yo soy como director como de 5 instituciones voluntariamente y sirvo a Dios. Pero eso no significa nada, porque no trabajamos por un dinero, trabajamos por glorificar a Dios. Atendiendo personas a las 3 de la mañana, a los borrachos por la mañana. Me gustaría que te llamen a la madrugada a contarme sus pecados, como lo hacen conmigo. Los borrachos cristianos, porque hay borrachos cristianos. Sí, pastor, he vuelto a caer. Aquí estoy y suena la salsa o suena la música y suena lo otro. Yo toda la vida, pero no servimos al hombre ni servimos porque vamos a recibir. Si es que servir a Dios es un privilegio. No es una carga, no es un problema, no es una dificultad, es un gozo que tenemos del Espíritu, porque apreciamos a la persona de Jesús, apreciamos al Señor. No somos como Simón, sí Señor, ven a mi casa, pero ni siquiera valoramos quién es Jesús. Pues Jesús es el Rey de Reyes y Jesús es el Señor de los señores. Aleluya. Si el rey de España o el rey de cualquier lugar, yo sé que de pronto habrá muchos republicanos aquí, pero de pronto, si el rey viene a su casa, yo creo que le dará un poco de ganas de hacerlo mejor. Pues sepa que el Rey de Reyes y Señor de Señores no viene, Él está en tu casa. Él vive con su iglesia. Y nosotros honramos la gloria de Dios. Y ya no se trata aquí por lo que yo voy a recibir. No es por lo que yo voy a recibir, porque a veces la primera teoría del dar es cuánto voy a recibir. Y los otros que dicen, no, siembre para que coseche, pues sí, son principios bíblicos.
Pero el valor más grande que tiene lo que damos, los diezmos, las ofrendas, nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra dedicación, no es lo que vamos a recibir. Lo más grande que nosotros tenemos es que queremos glorificar a Dios y apreciamos a Dios, como esta mujer lo hizo. Dio todo lo que tenían sus ahorros, dio todo lo que era su esperanza de futuro, como toda mujer israelita, pensando que en el día de su matrimonio, quién sabe si iba a poder tener su perfume para disfrutar con su esposo. Tenemos que aprender a valorar al Señor. Cuando tú no das, tú no estás despreciando la iglesia, tú estás despreciando y no valorando al Señor. ¿Sí? Hay hermanos que se enojan conmigo. ¿Y sabe qué dicen por dentro? Este mes no diezmo. Pues llévese sus diezmos donde se le dé la gana. Aquí no los necesitamos. Si tú no lo haces con gozo y alegría para Dios, quédese con ellos. Disfrútelos. Si tú los das, lo que des, hágalo con alegría. Mire, hermano, a mí me gustaría que vosotros vieran lo que yo he visto en África. Cuando es el momento de la ofrenda. Ay, Dios mío, eso es un baile, hermanos. Eso es una fiesta. Eso hacen unas filas, voltean para allá, echan para acá, tiran para acá, se agachan, suben, danzan, llevan sus ofrendas. Uy, hermanos, yo casi media hora o más la gente danzando y glorificando a Dios y trayendo su ofrenda, su diezmo para el Señor. ¿Por qué? Porque aprecian la presencia de Dios. Y aquí esta joven está apreciando la presencia de Dios. Está amando. Simón, sí. Sí, yo. Sí, Jesús. Cuestionando a la mujer, cuestionando todo. Fijándose en lo que hacen los demás, pero no queriendo mover un dedo para reconocer y apreciar la presencia de Dios. El mayor desprecio es no hacer aprecio. Dar no es cuestión de obligación ni de cumplir deberes. Dar es nuestro amor. Dar es gratitud. Dar es adoración. Dar es alabanza para Dios. Aleluya. Ahora, lo precioso es saber cómo Jesús trató eso. Jesús dio gracias a la mujer y le dijo: tus pecados te son perdonados, porque tú has amado mucho. ¿Y cómo pudo Jesús saber que había amado mucho? No solo por las palabras, porque ahí no encontramos que la mujer dijo alguna palabra, pero sí encontramos que los actos de amor que hizo esta mujer hablaban mucho. Eran actos de amor, de devoción. Lo que puso para Jesús mostró cuánto significaba Jesús para ella. Yo creo que cuando un novio va a ver a su novia y le lleva unos ramos de flores todas marchitas, eso con esa misma le pega en la cabeza y le dice: vete por ahí. Porque de alguna forma también eso habla de que no te amo lo suficiente como para hacer algo mejor. Amén. Yo cuando era novio, hermano, era más pobre que... En mi casa los ratones vivían, pero comían donde el vecino. Éramos pobres y para ver a mi esposa me tocaba ahorrar solo por llamarla por teléfono. Para mí esta esposa me costó una costilla y casi una úlcera de aguantar hambre para poder siquiera hablar con ella. Pero ella lo valía, hermanos. 31 años soportándome, eso lo valía. O sea, hermanos, cuando uno ama de verdad, no importa. Es que la propia vida nuestra está en las manos del Señor. No por obligación, es porque le amamos. Es porque Él significa todo para nosotros. Ahora, lo precioso de esto es que en los días de Jesús habían dos grandes pensamientos en el mundo. Estaba el pensamiento griego, que era el pensamiento de la gnosis, del conocimiento. Todos los griegos pues siempre se ocupaban del pensamiento y discutir la filosofía. Y el pensamiento hebreo, que era el pensamiento donde la gente pensaba que Dios era un ser
tan extremadamente rígido que eso de hablar de amor no era compatible, ¿cierto? Por un lado los griegos con su conocimiento y su filosofía y por el otro lado los judíos que hablaban de la ley, que si alguien se equivocaba lo apedreaban y lo mataban. La gente no tenía una concepción de un Dios lleno de amor, de un lleno de gracia, de una misericordia, porque los maestros se habían convertido en personas legalistas, en personas que no veían en Dios más que conceptos de justicia. Pero también la Biblia habla que Dios es justo, pero también al mismo tiempo es Dios amor. Y esos conceptos no lo manejaban en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús vino al mundo, aleluya, Jesús cambió toda la historia y el pensamiento de quién era Dios en todo el universo. Porque ahora los pensamientos de los griegos y la ley de los judíos se hacen persona. ¿Y esa persona es quién? Jesús. Ahora Dios se encarna, en la encarnación muestra quién es Él. ¿Quién es el Dios de siempre? ¿Quién es el Todopoderoso? Porque había sido distorsionado. Simón pensó que esta mujer ni siquiera merecía ¿qué? El perdón. O sea, estaba tan condicionado por el Dios judío que castiga, que hace llover fuego del cielo, que no podía concebir el amor de Dios. Pero Jesús, dice la Biblia, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La fe cristiana no son normas, no son reglas, ni conceptos filosóficos, es una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea, fue Jesús quien pudo mostrarle a la creación toda, tanto a los griegos como a los judíos, la clase de Dios que es el Dios de la Biblia, el Dios de la historia, el Dios de la eternidad. Porque la gente podía ver en Él un corazón maravilloso de perdón y de gracia para los pecadores. Amén. Lo precioso también es que Él no condenó a Simón. ¿Habéis visto que condenó a Simón? Yo creo que le enseñó. Y yo creo que después de eso Simón comenzó a apreciar de verdad y de forma diferente a Dios. Por eso Jesús es lo que nosotros conocemos en las 7 yo soy de Jesús. Cuando Él dice yo soy la vid verdadera. Cuando Él dice yo soy el pan de vida. Cuando Él dice yo soy la luz del mundo. Cuando dice yo soy la puerta. Cuando Él dice yo soy el buen pastor. Cuando Él dice yo soy la resurrección y la vida. Y cuando Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida. El mensaje abstracto, el mensaje de la ley, de los profetas, el mensaje que los gnósticos entendían, ahora se resumían de forma vívida en una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que en Él, dice Colosenses, que se encierra todo la plenitud de la divina persona. Todo en la persona de... Dice que estamos completos en Él porque en Él habita la plenitud de la deidad. Es completamente Dios, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo Jesús, ese gran Jesús, ese maravilloso Jesús, ese Dios hecho hombre, la persona de Jesús, lo vemos dando el perdón, dando gracia, dando misericordia, reconociendo el afecto y el amor que esta mujer había prodigado para él. Me atreví a traer la Biblia Thompson porque hay una parte en la Biblia Thompson donde nos habla acerca de los títulos de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a tratar de leerlos algunos, porque cada título muestra una fase de quién es la persona de Jesús, de este Jesús que perdona a los pecadores. A este Jesús que aunque cometemos errores y hemos pecado en la vida, Él nos ha perdonado. Este Jesús que lo valoramos y hacemos las cosas que hacemos para Él, no por obligación, sino porque le amamos tanto
que es digno de que Él reciba todo lo que podemos ofrecerle. Amén. Y ese Jesús, aquí en la Biblia, Thompson, hay una serie de citas y habla de los títulos y nombres de Él. Habla de Jesús como el nuevo Adán, como nuestro abogado, como el Todopoderoso, como el Alfa y Omega, como el Amén, como el apóstol de nuestra profesión, como el brazo del Señor, el autor y consumador de nuestra fe, el autor de la eterna salvación, el principio de la creación de Dios, el Hijo amado, el bienaventurado y solo soberano Rey, el renuevo, el pan de vida, el autor de la salvación, el príncipe de los pastores, el Cristo de Dios, la consolación de Israel, la piedra angular, el consejero, el creador, la aurora, el libertador, el deseado de todas las naciones, la puerta, el escogido de Dios, el Padre eterno, el testigo fiel, el primero y el último, el primogénito de los muertos, el precursor, la gloria de Jehová, Dios, Dios bendito, el buen pastor, el guiador, un gran sumo sacerdote, la cabeza de la iglesia, el heredero de todas las cosas, el santo Hijo de Dios, el santo de Dios, el santo de Israel, el poderoso Salvador, el yo soy, la imagen de Dios, el Emanuel, Jehová o Yahvé, Jesús de Nazaret, el juez de Israel, el justo, el rey de los siglos, el rey de los judíos, el rey de reyes, el rey de los santos, el legislador, el cordero de Dios, el jefe, la vida, la luz del mundo, el león de la tribu de Judá, el Señor de todos, el Señor de gloria, el Señor de señores, la justicia nuestra, el varón de dolores, el mediador, el mensajero del pacto, el Mesías, el ungido de Dios, Dios fuerte, la estrella resplandeciente de la mañana, el Nazareno, el unigénito Hijo, nuestra Pascua, el soberano de los reyes, el autor de la vida, el príncipe de paz, el profeta, el redentor, la resurrección y la vida, la roca, la raíz de David, la rosa de Sarón, el Salvador, la simiente de la mujer, el pastor y obispo de nuestras almas, el Silot, el Hijo del bendito, el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Hijo del hombre, el sol de justicia, luz verdadera, la vid verdadera, la verdad, el testigo, el verbo de Dios. Y aquí puedo seguir. Todo esto es Jesús. Todo esto es Jesús y yo podría seguir describiéndoles más quién es la persona de Jesús. Pero solo los que lo aprecian, escuchen, tienen la bendición de disfrutarlo a toda su plenitud. Todos los que le valoran, todos los que lo aman con locura y con pasión, todos los que lo aman con todo el corazón son las personas que entran a esa dimensión del disfrute de la presencia del Señor. Amén. Muchas personas han venido a nuestra iglesia y me preguntan, ¿y qué normas tenemos que guardar en esta iglesia? Esto no es cuestión de leyes ni de normas. O que nos digan en dónde están sus estatutos para ver qué cosas tengo que hacer o no tengo que hacer. Aquí no se trata de normas ni de reglas. Se trata de una persona. Nosotros estamos aquí por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa persona de Jesús que perdona a los pecadores. Que perdona a los pecadores, que perdonó a esa mujer y perdonó a Simón. Porque yo sé que Simón después de esa reunión no volvió a ser el mismo hombre. Porque la enseñanza que recibió de Jesús seguro que transformó su corazón. Y yo quiero creer que fue un gran creyente para la gloria y la honra del Señor. Y yo supongo que a partir de ese momento él comenzó a apreciar a la persona de Jesús. Hermanos, no se trata de una iglesia con normas y leyes y con prohibiciones. Hay gente que se piensa que cuando alguien entra aquí comenzamos a prohibirle una cosa, a prohibirle otra. Nunca. Ahora yo sí sé que Jesús nos cambia. Y aquí podemos venir como vengamos, pero Jesús nos perdona y comienza un trabajo de transformación en nuestro corazón. Pero el centro de todo es Jesús.
No es ninguna institución, no es ninguna organización, no es ningún nombre institucional. Nosotros estamos aquí por Jesucristo, amén. Tenemos amigos, nos encanta el pastor Jaime, nos encanta Nela, bueno, quizás no mucho al pastor Jimmy, pero bueno, pero no estamos por personas, estamos por Jesús, estamos por el Señor Jesucristo, por ese Jesús que tiene gracia y ese Jesús que tiene misericordia. En ese Jesús que nos refugiamos, hermanos. Yo no sé, pero hay días en que yo comienzo a orar y digo, ay Señor, es que ya las palabras no son suficientes y lo único que tengo que hacer es como abalanzarme sobre Jesús y ponerme en sus brazos y quedarme ahí. Porque solo es la gracia de Dios y el poder de Dios, y las palabras terminan cuando uno sabe que está abrazado de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener un tiempo de adorar a Dios y pregúntele al Señor cuánto aprecio realmente yo tengo por Él. Cuánto amor yo correspondo a Él. Dice la Biblia que Él nos amó primero. Dice que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Cómo es nuestro amor? ¿Somos como esta mujer que hizo locuras e invirtió todo lo que tenía para adorar a Jesús? ¿O somos como Simón? Sí, allá, sí Señor, ven a mi casa, pero ni siquiera un aprecio y una honra para Jesús. Tú eliges qué quieres ser como creyente. Nadie te obliga a hacer nada que no quieras hacer, porque todo lo que hagas tiene que ser totalmente voluntario y de corazón para la gloria y la honra del Señor. Amén. ¿Cuál es tu aprecio para Jesús? Aquel Jesús que encarnó todo lo que es Dios y que nos lo mostró vívidamente. Dice, vimos su gloria. Los discípulos vieron su gloria. Nosotros vimos y hemos visto la gloria del Señor al perdonarnos, al salvarnos y al transformarnos. Vamos a contar una canción. Su nombre es Cristo y vamos a exaltar el nombre de Jesús. Y vamos a glorificar el nombre de Jesús. Exprese su amor por el Señor. Exprese su alabanza por el Señor. Exprese su corazón por el Señor. Hazlo con todo tu corazón. Dile, Señor, yo te amo. Este Jesús que perdonó a esta mujer, a ese Jesús yo sirvo. A ese Jesús yo amo, a ese Jesús yo quiero seguir, a ese Jesús yo quiero traerle mis ofrendas, a ese Jesús quiero traerle mis diezmos, a ese Jesús yo quiero dedicarle mi tiempo, a ese Jesús yo quiero dedicarle mis palabras, mis dones, mis talentos, mis alabanzas. Yo quiero adorar a ese Jesús, yo quiero ser como esa mujer, yo quiero dar todo para Él, yo quiero decirle cuánto lo amo y expresárselo. No solamente con palabras, sino con mi entrega y mi amor por Él. Yo no quiero ser como Simón. No quiero ser un creyente pasivo, un creyente indiferente, un creyente que señala, un creyente que solo juzga a los demás por lo que otros hacen, pero él mismo no está haciendo nada. Simón estaba en esa posición, pero Dios, en la persona de Jesús, levantó a esa mujer. Gloria a Dios por esa mujer. Gloria a Dios por esa mujer que hizo lo que nadie en ese lugar había hecho por la persona de Jesús, porque apreciaban, amaban a Jesús y reconocían.